Bueno, volvemos acá a seguir con esta programación de A Todo Trigo 2021. Agradecemos su permanencia y compañía. Vamos, tras el clima y la genética, a meternos en la nutrición. Y vamos a ver ahora modelos y estrategias de fertilización, que va a seguir siendo moderado por Daniel Miralles, y le toca el turno a Gustavo Ferraris. Gustavo Ferraris es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Ciencias del Suelo en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña en la estación INTA Pergamino. Su área de interés es la nutrición de los cultivos, el estudio de la fertilidad de los suelos y el manejo del sitio específico de la fertilización. Es profesor invitado en cursos de grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Rosario, en la Universidad de La Plata y en la UNOVA. Bienvenido, Gustavo, una vez más a Todo Trigo. Es un gusto que estés con nosotros y quedás en compañía de Daniel Miralles. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradezco a la Federación de Copiadores y al Comité Técnico de A Todo Trigo por la amabilidad de invitarme a compartir este hermoso evento y también a toda la audiencia que se conecta para seguir. Gustavo, ahí estamos, podés ya comenzar tu presentación. Buenos días Buenos y días, Daniel. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mi presentación, digamos, se titula Modelos y estrategias para la fertilización de trigo y cebada. Y vamos a comenzar presentando, digamos, o dando un vistazo de la importancia que tiene los cultivos de invierno dentro, digamos, de nuestro esquema tecnológico. Y esto lo estamos citando un trabajo que se presentó en este año donde ilustra de que cuando uno está pensando en un trabajo realizado en Europa, donde se muestra que cuando se está pensando en la productividad y también en la sustentabilidad, los cultivos de invierno tienen una relevancia que inclusive podría superar a los de los mejores cultivos de verano, donde en este trabajo se muestra que el tiempo del año en que el suelo está ocupado tiene más importancia en la diversidad microbiana, en la multifuncionalidad de suelos y en el rendimiento a largo plazo de los cultivos, que la variedad o que aún el tipo de cultivos que nosotros estamos haciendo. De modo que jerarquizaría el doble cultivo por sobre cultivos que dejan abundante cobertura de residuos como podrían llegar a ser el maíz o el sorgo. Entrando a estudiar los factores que determinan los rendimientos, en el norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe, junto con varios asesores, todos los años relevamos alrededor de 100 lotes de producción, donde medimos agua útil alrededor del 1 de mayo hasta 1,5 metros de profundidad, que es lo que consideramos la profundidad efectiva de exploración de las raíces en estos suelos. Esos 100 lotes de producción, tenemos datos confiables de rendimiento y vemos acá los puntos año por año, lo venimos haciendo desde el año 1998, y vemos que cada uno de estos puntos representa el promedio, digamos, de el rendimiento de los cultivos y de la variable, digamos, que tenemos en el eje de las abscisas, que es el agua útil al 1,5 metros al 1 de mayo, más las lluvias de los meses de mayo y junio. Y vemos que esa disponibilidad inicial de agua nos explica el 55% de los rendimientos finales, ¿eh? De modo, digamos, que es la variable más importante para determinar el rendimiento del cultivo en la región. Podemos ver, por ejemplo, la campaña pasada, 2020, que tuvimos restricciones a los rendimientos y perfectamente se explican en las menores lluvias otoñales y las escasas reservas que teníamos en los cultivos. De acuerdo con la función ajustada, nosotros con 205 milímetros de agua útil más lluvia, podríamos estar asegurando entonces un piso de 4.000 kilos de trigo, en un piso productivo, y por cada 50 milímetros adicionales tenemos una ganancia de aproximadamente 300 kilos. De modo que si en lugar de 205 sumaríamos 300 milímetros, el rinde de tendencia sería de 4.600 kilos por hectárea. Si miramos, entonces resulta relevante ver cuál es la reserva de agua útil que contamos para esta campaña, y vemos que a partir de las lluvias de marzo y abril, prácticamente toda la región pampeana ha tenido una buena recarga luego de un verano seco. Quedan algunos sectores del norte y el centro de Buenos Aires
donde particularmente el segundo metro no se ha cargado, pero confiamos llegar a la siembra con buenas condiciones hídricas y con una buena expectativa de rendimiento. Esto nos permitirá usar los insumos con una aceptable certeza de respuesta. ¿Mm? Cuando empezamos a ver, digamos, o a repasar los distintos elementos que componen la nutrición de los cultivos, siempre en una gramínea, y especialmente en una gramínea de invierno, nos vamos a encontrar en primer lugar con el nitrógeno, el elemento más importante, más deficitario en nuestro suelo, requerido en mayores cantidades, y que, como vemos en la fotografía de la izquierda, se visualiza a través de clorosis y en una menor expansión y duración del área foliar. Esta es nuestra curva, digamos, que en todas las regiones se disponen de ajustes de este tipo, ¿no? Que relaciona el rendimiento, ¿no es cierto?, con una oferta de nitrógeno, en este caso nitrógeno disponible, sumando el que podemos encontrar al momento de la siembra hasta 60 centímetros, más el agregado a través de los fertilizantes. Esta curva, que está hecha para trigo, digamos, en los puntos azules y ajustado con la línea de regresión azul, y para cebada con los círculos amarillos, con la línea de regresión roja, está tomando datos de 2014 hasta aquí. ¿Por qué, digamos, no tomamos toda la base de datos, tenemos más de 20 años y solamente desde 2014? Bueno, porque un poco marca la fecha de irrupción de las nuevas variedades que para nuestra región incrementaron en gran medida los potenciales de rendimiento. Pasamos de rendimientos del orden de 4.000 kilos a niveles de 5 a 6.000 kilos por hectárea, y eso originó un corrimiento hacia a la derecha de los ajustes y un aumento de los niveles de fertilización. De modo que, digamos, con una tendencia parecida para ambos cultivos, estaríamos llegando al tope de rendimiento con alrededor de 200 unidades de nitrógeno entre suelo y fertilizante, y digamos el máximo, o sea, la dosis óptima que optimiza el margen bruto suele encontrarse, según campañas, en el orden de los 160, 180 unidades de nitrógeno, suelo más fertilizante. Ese valor de disponibilidad inicial es una foto de inicio de campaña, pero no nos dice nada de la expectativa de mineralización que tienen los suelos. Por eso, como indicador complementario, solemos usar el valor de nitrógeno anaeróbico en la capa superficial, el cual nuestro grupo lo utiliza de manera cualitativa. Es decir, si estamos en valores bajos o muy bajos, en general nos quedamos con estos umbrales, y en la medida que vamos a niveles más altos, por cada cambio de categoría, solemos restar unas 15 unidades de nitrógeno sin que ello signifique una penalidad en los rendimientos. Ahora bien, nosotros cuando nos fijamos en un determinado valor, por ejemplo, podemos ver un valor de 150, 160 unidades de nitrógeno, que son ajustes clásicos, podemos ver que los rendimientos pueden tener una gran variación, es desde 7.000 kilos en el máximo hasta 3.500 kilos por hectárea en el mínimo. De modo que no solamente es el factor cantidad, sino que la eficiencia con que se ha utilizado ese nitrógeno realmente es un factor muy relevante. Y eso será explicado por la fuente que se utilice, el momento de aplicación, la incorporación o no, que en algunos años termina siendo de singular importancia. Por otra parte, esos ajustes empíricos es bueno acompañarnos con modelos de simulación que nos permiten visualizar el riesgo asociado a la toma de decisiones. Entonces uno puede recrear, ¿no es cierto?, un determinado escenario. Por ejemplo, en la condición actual, si nosotros tomamos uno de los suelos más característicos, uno de los suelos de gala, podemos decir, de la zona núcleo, como es la serie roja, y simulamos 3 escenarios hídricos: un escenario seco, moderadamente húmedo o húmedo, a través de un modelo muy simple, como suele ser el modelo triguero, y fijamos un determinado precio, digamos, de los fertilizantes, tomando uno de los más comunes, y un precio neto de venta. Eso nos permite construir un escenario de rendimiento. Este modelo en particular a veces suele ser algo conservador, en parte porque el ajuste fue realizado, digamos, con algunas variedades antiguas, digamos, pero de modo que, digamos, no es para decidir la dosis, sino en definitiva para ver, como decimos, cómo pueden jugar distintos factores en el riesgo que nosotros estamos tomando. Si hacemos un análisis económico, el punto donde el ingreso marginal se cruza con el costo marginal
nos daría, digamos, para un escenario como el actual, digamos, con una campaña húmeda, considerando que podemos tener una buena reserva de agua en el suelo, una dosis óptima del orden de 140 unidades de nitrógeno, suelo más fertilizante. Pero si ese mismo escenario lo veíamos con los precios de nitrógeno del año pasado, estaban aproximadamente un 35% más bajos, podíamos crecer aproximadamente 10 unidades hacia la derecha, es decir, la dosis óptima ajustaría en el orden de 150. Por el contrario, si recrearíamos el peor escenario, que podría ser un año seco, ¿no es cierto?, con los fertilizantes a precios actuales y con el valor del trigo un 20% por debajo, Dios no lo permita, eso nos llevaría, ¿no es cierto?, a tener posibilidades de ajuste de solamente unas 100, 110 unidades de nitrógeno, suelo más fertilizante. Esto es simplemente un ejercicio para ver que en el caso de nitrógeno no solamente es el componente técnico, sino que también el escenario económico juega mucho en la dosis óptima que optimiza el margen bruto. Por otro lado, el nitrógeno no actúa solo, sino que interactúa, ¿no es cierto?, con otros elementos de diversas maneras. Entonces, como decíamos, la forma y las estrategias de aplicación que uno utilice tienen gran relevancia. Este es nuestro paño de experimentos de la última campaña, y uno de los más vistosos, podemos decir, que hemos realizado es este ensayo que visualizamos aquí, donde cruzamos la mayoría de las variedades actuales de trigo y cebada por 4 estrategias de fertilización. Yo no voy a entrar en los detalles, simplemente explicar que las estrategias a través de las cuales cruzamos las variedades son, por un lado, una estrategia 1, que es una, digamos, fertilización muy básica, con agregado de superfosfato triple localizado y 120 kilos de urea a la siembra. Una estrategia 2 que contempla una refertilización en macollaje. La estrategia 3, que reemplaza la fertilización en macollaje por 10 unidades de nitrógeno foliar en hoja bandera. Y por último, un tratamiento completo que duplica la dosis de fósforo, parte de esto puesto al boleo, la mitad de esto puesto al boleo antes de la siembra, y luego hace un programa completo con fertilización a la siembra, al macollaje y el agregado en hoja bandera. Si miramos los rendimientos promedio, podemos ver que pasar de la estrategia 1 a la estrategia 2, es decir, refertilizar en macollaje, nos otorgó en promedio casi 900 kilos, que el agregado de nitrógeno foliar, sorprendentemente, esta última campaña tuvo un incremento similar. Generalmente tenemos aumentos, pero suelen ser del orden de los 300 a 500 kilos, pero probablemente el sistema, que había sido un invierno muy seco, había estado limitado en la absorción de nitrógeno en el suelo y tuvo una alta eficiencia del uso de nitrógeno foliar. Y por último, el paquete tecnológico completo produjo un salto muy importante de 1.300 kilos de aumento de rendimiento, lo cual eso nos da la potencialidad, aún en un año que fue muy frío y restrictivo desde el punto de vista del agua, la potencialidad que tiene el cultivo, digamos, para utilizar los nutrientes. Si miramos el otro parámetro importante, que es la calidad, yo puse los tratamientos extremos de aquí solamente, T1 y T4, vemos la clásica inversa. Por lo general, digamos, las variedades y los sistemas que logran mayor rendimiento, cuando el nitrógeno es un factor limitado, suelen tener menores contenidos de nitrógeno en el grano y por lo tanto menores porcentajes de proteína. Salvo algunas variedades que lograron una conjunción, una armonía interesante entre ambos factores. En promedio, la estrategia 2, no solamente, la estrategia 4, no solamente sumó 1.300 kilos, sino que lo hizo no deprimiendo la calidad, porque también logró un 0,7% de proteína como incremento. Acá tenemos para las 4 últimas campañas el punto donde cada una de las variedades, promedio de los 4 tratamientos, se ubicó en el cuadrante de rendimiento y proteína. Claramente a nosotros nos gustaría que todos se ubiquen acá, con alto rendimiento y alta calidad, pero siendo el nitrógeno limitado, esto no siempre es posible. Vemos años, ¿no es cierto?, como 2017, donde salíamos de un niño que teníamos altos rendimientos con mayor tendencia a la dilución de proteína. Otros años como 2018, si lo ven los puntos azules, veníamos por el contrario de un año La Niña, entonces teníamos mayores proteínas,
menores rendimientos, y en general se puede observar una tendencia inversa, ¿no? Donde hay, eso es la dilución, digamos, ¿no es cierto? Donde tendemos a encontrar mayores rendimientos, en general la proteína baja. ¿Cuál es el comportamiento ideal? Bueno, a nosotros por supuesto que no queremos resignar rendimiento, nos gustaría estar casi siempre en este cuadrante con alta productividad y lo más cerca posible de una proteína razonable, de modo que con el manejo de la fertilización en cuanto a dosis y momentos podamos llegar a equilibrar la calidad. Ahora, eso no siempre es fácil, porque como podemos ver, por ejemplo, una variedad muy conocida como el garrobo, en este caso lo tenemos con alto rendimiento y cerca de una proteína razonable, pero en otras campañas, digamos, ese mismo rendimiento determinó proteínas, ¿no es cierto?, bastante más bajas. Ahora bien, entonces, ¿de qué depende la calidad? Bueno, acá vemos una relación que cuando la tomamos a través de varios años, el efecto ambiental, las distintas disponibilidades iniciales y condiciones de mineralización pueden hacer que tengamos mayor dispersión de los datos. Pero si lo miramos campaña por campaña, es una relación que casi siempre se cumple, y es que, digamos, el porcentaje de proteína, digamos, está influenciado por la cantidad de nitrógeno que tenemos disponible, sumando suelo más fertilizante, por cada unidad de rendimiento cosechado. Esto nos estaría diciendo que para tener buenas proteínas no tendríamos que ser tan eficientes en el uso de nitrógeno para rendimiento. Vemos campañas como esta, por ejemplo, la 2019-2020, la muestro para ver el contraste con la última, donde hay alta respuesta a nitrógeno y por lo tanto grandes condiciones de dilución. Cuando esta relación es muy pequeña, llegamos a proteínas muy bajas. Y en este caso, fíjense que en todo el rango explorado, casi como que no encontramos un techo en los niveles de proteína. Fue un año con altas condiciones de dilución porque había agua. En cambio, en la última campaña sí encontramos un plató porque hubo mayor limitación al rendimiento. Y en este caso, por ejemplo, la proteína máxima, que fue, en el caso de, según la relación ajustada de 12,3, lo encontramos con una disponibilidad del orden de 37 unidades de nitrógeno, el suelo más fertilizante por cada tonelada de rendimiento. Todas las variedades, independientemente de su perfil de dilución, de su potencialidad, tienden a alinearse en esta tendencia. Hay variedades que son de más calidad, más conservativas en el uso de nitrógeno y por lo tanto están por aquí arriba, tienen mayor partición hacia, digamos, concentrar nitrógeno en el grano y obtener calidad, y otras son más diluyentes y particionan a rendimiento. Pero si lo miramos variedad por variedad, todas tienden a mostrar esa relación de explicar la proteína en función de la cantidad de nitrógeno dividido, ¿no es cierto?, su productividad. Si nosotros analizamos estos mismos ajustes para cebada, este es un trabajo que hicimos junto con la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de la Universidad de Buenos Aires, podemos ver que, digamos, también en cebada el rendimiento se explica por la oferta de nitrógeno y podemos ver que una disponibilidad, en este caso de 150 unidades, suelo más fertilizante, nos llevó muy cerca del rendimiento máximo. Ahora, aquí los puntos están coloreados en función de su proteína. Y podemos ver que, digamos, la cantidad de nitrógeno que optimiza rendimiento no necesariamente puede ser suficiente para asegurar la calidad. En este caso, la calidad que nos llevaba a tener una cebada cervecera. O sea, el óptimo para rendimiento suele ser más bajo que el óptimo para proteína. Y si hemos conseguido una buena proteína, podemos estar seguros de que en general hemos optimizado los niveles de rendimiento. Bueno, acompañando nitrógeno nos encontramos con el fósforo, un elemento muy limitado en la zona núcleo. En general, la mayoría de los suelos están por debajo de 10 partes por millón. Y frente, digamos, a este escenario, nos podemos encontrar con dos criterios o filosofías, digamos, ¿no?, de manejo. Uno de ellos puede ser el de suficiencia, que busca, digamos, aplicar la mínima dosis que maximice el retorno económico de la fertilización. Eso es un poco el criterio de suficiencia. Y también el otro, como contraposición, podemos tener el criterio de balance, que también tiene un criterio económico de maximizar la rentabilidad, pero con un escenario de un plazo un poco más largo. Entonces no solamente busca esto, sino también mantener los niveles de fósforo en el suelo, pensando en la productividad de los siguientes cultivos. Para cuantificar estas estrategias, siendo que el fósforo tiene residualidad,
Entonces son muy interesantes los experimentos de larga duración, ¿no? Y yo acá ilustro el más antiguo que tenemos en la localidad de Ribeños, Partido General Arenales. Ya llevamos 14 años, 20 cultivos, ¿m? Y podemos ver en distintos colores 5 estrategias de fertilización fosforada. Hacia la derecha son estrategias crecientes. Esta que llamamos tecnología de uso actual puede ser una estrategia un poco conservativa, digamos, que use un productor, y los siguientes son planteos de reposición o incluso de reconstrucción, digamos, pensando en mantener o mejorar la disponibilidad de fósforo. Aquí están expresados los rendimientos de el último doble cultivo que hicimos, y podemos ver de que tanto trigo como soja de segunda tienen una altísima respuesta a esa construcción de fertilidad. Como es una secuencia intensiva, en general tienden a ser de los más respondedores. Cuando hacemos una mirada más de corto plazo, observando simplemente la respuesta económica del primer año, ¿no es cierto?, que a veces es lo que se ve obligado un productor que arrienda, por ejemplo, un campo de un tercero, podemos ver que graficar una curva, digamos, entre rendimiento relativo, siendo este rendimiento el del testigo con relación a la dosis máxima, ¿no? Y podemos ver que tanto para trigo como para cebada, digamos, las pendientes de las ecuaciones no son diferentes, entonces lo podemos ajustar en una misma función, y lo que vemos es que para la primera campaña, en suelos con disponibilidades por debajo de 10 partes por millón, esta curva es para suelos debajo de 10 partes por millón, la dosis que suele usar el productor, que es la de 20 unidades de fósforo, que es alrededor de 100 kilos de fertilizante, suele estar alrededor de o sea, incrementa los rendimientos, pero suele estar aproximadamente un 6% del máximo rendimiento. O sea que no siempre nos va a llevar a la máxima productividad. Si nosotros duplicamos la dosis y pasáramos a 200 kilos por hectárea, el rendimiento medio suele estar de orden del 5%. Y ya pasar a una dosis de 60 unidades de fósforo o 300 kilos por hectárea tiene un pequeño incremento, ¿no es cierto?, que no se justifica. Pero el mensaje de este gráfico es que la dosis que optimiza rendimiento puede ser superior a la que usa hoy el productor actualmente, y que los cultivos de invierno están entre los más respondedores a estos incrementos de dosis, ¿no? Por otra parte, los cultivos de invierno han sido por la época del año, por sembrarlo en muchas hileras, de los más tolerantes a la aplicación de fertilizantes en línea de siembra. Por eso se usan como un blanco para estrategias donde se quiere mejorar la disponibilidad, aumentar la dosis de fertilizante. Sin embargo, cuando nos encontramos con un año muy seco, hay que tener cuidado. Particularmente en cebada, a la cual pertenece esta curva, más todavía que en trigo, ya que suele ser más sensible. En este caso, una curva, digamos, de dosis respuesta hasta 300 kilos de MAP. Fíjense que la aplicación al voleo tuvo respuestas mayores, ¿no es cierto?, a la aplicación en línea. A pesar de que durante el ciclo, en un invierno muy seco, tuvo severas restricciones al crecimiento y se veían coloraciones violáceas y síntomas de deficiencia de fósforo y de un retraso en la absorción. Esto es porque cuando lo aplicamos en línea, dosis mayores a 100 kilos, tuvimos una severa pérdida de planta, entonces no pudo aprovechar la totalidad del fertilizante. Suelen ser muy tolerantes a los fertilizantes en línea, pero hay que tener cuidado si los suelos están muy secos, ¿no? Otro elemento relevante, digamos, para los doble cultivos es el caso del azufre, ¿no? La sintomatología son las clorosis, especialmente en las hojas superiores. A veces podemos encontrarnos con esta situación, que hay un manchoneado, digamos, cultivos desparejos que no crecen. Esto podría asemejarse a una compactación o un síntoma de excedentes hídricos, pero también puede ser una falta de crecimiento por una deficiencia de azufre. Este es un caso muy particular donde aquí un productor en la localidad de San Antonio de Areco hizo la aplicación de yeso en forma oblicua a la siembra. Fíjense los sectores donde no llegó a haber superposición en la aplicación del fertilizante, una severa clorosis y reducción de crecimiento. Bueno, síntoma del azufre, puede ser también algo de efecto del calcio, esto se visualizó también en la soja, y bueno, a veces los nutrientes nos sorprenden mostrando respuestas impactantes como la de este caso. Últimos 5 minutos, Gustavo, por favor. Bueno, de acuerdo, muchas gracias.
Aquí vemos una integración de muchos experimentos entre 2008 y 2020. Vemos el resultado de la aplicación de hasta 30 unidades de azufre en el trigo como sulfato de calcio, incrementos medios del 6,4%, con un ligero efecto de dosis, y la respuesta residual en soja de segunda, que también muestra, digamos, incrementos. Incrementos moderados, del orden del 6-7%, pero bastante consistentes y económicos, siendo que el azufre es un elemento en general de bajo costo. Cuando este azufre va unido al fósforo, por más que hayamos puesto fósforo al inicio, en general hay algún plus adicional, dando idea de la magnitud de las deficiencias de fósforo que tenemos en la región. Metodologías de diagnóstico. Bueno, no hay un método patrón universal, entonces lo que nosotros hacemos es en general recurrimos a una ambientación, o sea, analizamos factores predisponentes, consideramos que es una situación de respuesta probable cuando estamos en un sitio con baja rotación, bajos contenidos de materia orgánica. El nivel de sulfatos lo miramos, pero como un indicador más. Cuando no hay ingresos externos de azufre por la presencia de napa con sulfatos o riego, y eventualmente también podemos analizar la concentración de azufre en planta entera. Si estos indicadores nos señalan una probable deficiencia, una dosis de 10 unidades de azufre suele satisfacer los requerimientos del trigo. Si no nos señalan deficiencia, bueno, no recurriremos a fertilizar, y eventualmente y en función, digamos, de los rendimientos y la extracción de ese trigo, podemos recurrir a una refertilización en soja de segunda. Ambientes de alto rendimiento, de moderados a alto rendimiento, suelen responder hasta el agregado de por lo menos 10 kilos adicionales de azufre en soja de segunda. También podemos hacer otros análisis, por ejemplo, hacer análisis de grano en cualquiera de los dos cultivos, y en función de eso, si marcan concentraciones bajas, planificar la fertilización del año siguiente, considerando el sitio como de elevada capacidad de respuesta. Otro indicador que nos parece interesante, que lo estamos empezando a indagar y que se está estudiando también en el sudeste de Buenos Aires, es ver la respuesta en función de la relación entre el nitrógeno anaeróbico. En definitiva, la mineralización de nitrógeno y la de azufre suelen depender de los mismos factores por cada unidad de materia orgánica, lo cual nos estaría dando una idea de la materia orgánica joven o de la materia orgánica fácilmente mineralizable que tenemos en nuestro sistema. Cuanto más baja esta relación, tendríamos materia orgánica más recalcitrante y en general tenemos sitios con mayores niveles de respuesta. Por ahí un indicador novedoso y que puede ser de interés para mejorar los diagnósticos, ¿no? Voy a mencionar el caso del zinc, un micronutriente muy conocido en maíz y que en trigo tiene un síntoma un poco diferente. Suele aparecer como una especie de parche o necrosis en los tejidos que asemejaría a un síntoma de septoria, pero sin la presencia de los clásicos pigmidios. Bueno, hay condiciones predisponentes también de suelo, particularmente suelos que tienden a mostrar pHs relativamente altos, con presencia de carbonatos, bajos contenidos de materia orgánica. Es años donde comenzamos el ciclo con perfiles secos, con bajas temperaturas. Y también hay que destacar que el zinc es un nutriente clásico de las gramíneas. Es más frecuente encontrar deficiencias en gramínea que en soja. Si estas condiciones predisponentes se dan, lo que nosotros recomendamos es hacer un análisis de suelo, ya que es un nutriente de baja movilidad, que se mueve por difusión y donde los análisis de suelo son confiables. De darse estos factores predisponentes, nosotros vamos a pensar de que los suelos tienen, digamos, una alta predisposición a la absorción y precipitación, una baja desorción. Entonces hacemos el análisis de suelo y si estamos por debajo de una parte por millón, que es un umbral que se puede utilizar para todas las gramíneas, para trigo, para maíz, digamos, en general hemos tenido respuestas del orden del 5 al 8%, con una eficacia similar entre tratamientos de semilla, foliares o al suelo. Este es un experimento, digamos, ya hicimos un par de años, donde comparamos distintas formas de aplicación contra una estrategia común de usar MAP y urea. Probamos el uso de una mezcla química, la impregnación de fósforo
o de azufre con zinc, el uso de zinc foliar o como tratamiento de semilla. Y vemos que no tienen diferencias significativas entre las distintas vías de aplicación. Cuando hay una deficiencia, lo importante es que el azufre esté, las cantidades a usar son pequeñas, entonces tenemos diversas alternativas. Por último, voy a mencionar, voy a terminar la mención de los nutrientes con un elemento que no es una realidad, pero que estamos haciendo en los primeros estudios, que es el caso de potasio. Particularmente en cultivos de invierno suele haber respuesta no solamente a potasio, sino a la fuente, que es cloruro de potasio, donde cada uno de estos elementos, cloruro y potasio, podrían realizar una contribución. En particular, la bibliografía cita contribución de los cloruros a mejora de la sanidad. Esto en un experimento de 2 campañas en el sur de Santa Fe lo hemos podido visualizar, son mejoras leves a moderadas, digamos, que no solamente se producen en las manchas foliares, sino que también vimos una mejora en el caso de roya amarilla, y en este caso no hubo diferencias en los rendimientos. Todavía las disponibilidades son relativamente abundantes en relación a lo que pueden ser los suelos de otros países como Estados Unidos o Brasil, pero evidentemente estaba mostrando algún efecto sobre la sanidad. En otros casos, como en este sitio en Pergamino, encontramos sí, digamos, alguna mejora en rendimiento. Los potasios es un elemento caro, se usa en dosis altas, pero que todavía no están las condiciones para un uso generalizado, pero sí estamos realizando las primeras pruebas y creemos que a futuro va a ser una alternativa más para aumentar los rendimientos. Por último, digamos, para finalizar y a modo de resumen, podemos decir que los productores y los asesores tenemos grandes desafíos para que estos cultivos que se han vuelto tan intensivos, proveerlos de más de un nutriente. Como hemos visto, por lo menos 4 o 5, digamos, podrían entrar dentro del paquete tecnológico. Entonces, cultivos que en la zona núcleo se fertilizaban antes de una manera simple, con doble fertilización, solamente a la siembra, hoy tienen diferentes etapas donde nosotros podemos combinar diferentes fuentes fertilizantes, desde el momento de presiembra, digamos, hasta incluso pensando en la siembra de segunda. Podemos empezar con el agregado de nitrógeno, por ejemplo, en presiembra o al momento de la siembra, y repasos en macollaje, e ir combinando fósforo y azufre entre la siembra de trigo y la soja de segunda. Podemos recurrir a fertilizaciones anticipadas, digamos, de una parte del fósforo al boleo. Podemos recurrir a mezclas químicas, inclusive en el macollaje podemos llegar a estar agregando fósforo para la soja de segunda y no ir en la refertilización de ese cultivo. Y si empezamos a pensar en otros nutrientes, como por ejemplo en el caso de zinc, tenemos mayores desafíos todavía. De modo que para asesores y productores, el diseño de estrategias de fertilización, la elección de la fuente adecuada e inclusive armar la logística de fertilización es todo un desafío que vale la pena teniendo en cuenta la productividad y el impacto que tienen estos cultivos para nuestros sistemas productivos. Bueno, con esto finalizo mi presentación. Muchísimas gracias y estoy a disposición para las preguntas que me quieran realizar. Muchas gracias, Gustavo. Vamos a reservar las preguntas para cuando termine Martín, a quien le vamos a dar la bienvenida en este momento a esta nueva edición de A Todo Trigo. Martín Díaz Orita es ingeniero agrónomo, egresado en la Universidad Nacional de La Pampa, magíster en Ciencias Agrícolas de la Universidad Nacional del Sur y PhD en Ciencias del Suelo en la Universidad de Kentucky. Especializado en el desarrollo de sistemas agropecuarios sustentables y en el diseño de estrategias de manejo eficiente de nutrientes. Profesor en cereales y oleaginosas del área de producción vegetal en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, socio gerente de DZD Agro y coordinador del Comité Técnico de Fertilizar Asociación Civil. Bienvenido, Martín, una vez más acompañando a SEMA y a los acopiadores en este congreso. Así que tenés tu tiempo asignado para que ya nos pases a comentar este tema tan picante de los bioestimulantes. A ver qué nos podés contar. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a SEMA, a Daniel, a los acopiadores, por la confianza en que podamos compartir y transitar esta temática tan de actualidad que nos lleva
trabajar y pensar en cómo mejorar la producción de trigo ante una respuesta ambiental y sobre todo estimular la producción. En ese contexto, la primera pregunta es por qué analizamos el uso de bioestimulantes o también de inoculantes en cereales de invierno, que vamos a tratar de ir transitándolo en esta exposición. Por una parte, saber que en Argentina los bioestimulantes, también incluye los fertilizantes biológicos, son segmentos que en la industria de la nutrición están en un crecimiento muy activo. Crecimiento activo por dos razones. Primero, que es reconocer que más del 13%, son estadísticas recientes del uso de fertilizantes del año pasado, están constituidos por fertilizantes especiales y que en su composición contienen bioestimulantes. Vamos a ver qué es eso. Hay un interés técnico, un interés comercial sobre estos productos a nivel global. Es la observación más acabada del movimiento en el uso de cambiar de usar una sal a usar algo que aporta, además del nutriente en sí, una mejora hacia el cultivo. Y también reconocer que en Argentina más del 50% del área cultivada utiliza fertilizantes biológicos, sabiendo, por ejemplo, que en el caso de todas las leguminosas reciben su aplicación de inoculantes, y en particular eso sustentado por los resultados que en el campo nos están mostrando su conveniencia. De ahí salen interrogantes. En los cultivos de invierno, cereales de invierno, que también explicó Gustavo su rol a nivel de sistema, y dentro del sistema el valor de la producción en cuanto a su contribución hacia otros cultivos y hacia el cuidado del ambiente. ¿Cuánto aporta utilizar un inoculante? ¿Cuánto significa la mejora o el acompañamiento ante condiciones de estrés de estas tecnologías? Por eso, antes de avanzar en resultados, solo quería compartir con ustedes algunos elementos que hacen el origen del concepto de bioestimulantes, de crecimiento de plantas, y tratar de entender la posición o dónde los tenemos que identificar y generar sus expectativas. Primero, reconocer que las plantas están interactuando en forma permanente con el medio que las rodea. Es decir, las plantas perciben señales externas, tanto de factores bióticos como abióticos, y ante esos estímulos, esos indicadores del ambiente, responden. Y eso lo responde a nivel de células, es decir, que es un proceso natural. Sepamos que la forma que tiene una planta para poder adaptarse al ambiente no es más y nada menos que poder percibir ese ambiente y tomar decisiones en consecuencia. Por lo tanto, cuando hablamos de crecimiento, naturalmente estamos enfrente de un escenario en el cual cada célula está percibiendo a través de señales o estímulos el entorno y respondiendo a partir de procesos específicos a nivel de célula que luego van a dar cambios a nivel metabólico. Un ejemplo de esto, y bastante complejo, pero que nos lleva a entender el funcionamiento de estas señales, es lo que sucede en la rizósfera. La rizósfera es la parte esa de suelo tan próximo a las raíces, donde hay comunidades de microorganismos. Esos microorganismos interactúan a la vez con su ambiente. Y en este ejemplo lo que estamos viendo es un trabajo de revisión de este año, donde vemos una raíz rodeada de algunos microorganismos. Esos microorganismos producen señales, esas señales son percibidas por las células a nivel de raíz y se desencadenan una serie de procesos que hacen a la incorporación de nutrientes, al desarrollo de la raíz o al envío de señales para la síntesis específica de algún metabolito o biomolécula activa en el funcionamiento de la planta. Es decir que ya podemos distinguir que a nivel natural tenemos biofertilizantes, que son los microorganismos, que nosotros vamos a tratar de incrementar al inocular, o bioestimulantes, que son las señales o los
las moléculas derivadas o producidas por estos microorganismos que requieren de receptores específicos en las células para poder generar crecimiento. Y eso ocurre de forma natural. Y eso es natural porque las plantas ajustan su crecimiento ante estos estímulos. Eso lo estamos describiendo exclusivamente a nivel rizoférico, pero también a nivel de la parte de la filósfera, es decir, de las hojas, ocurre y en forma simultánea. Es decir, que lo que percibe una raíz y su célula no necesariamente es lo que está percibiendo una hoja, y ambos logran un equilibrio, un ajuste. Eso nos lleva a definiciones. La primera definición es, ¿qué es un bioestimulante? Un bioestimulante es un compuesto químico, no hay un ser vivo. Es bio porque está interactuando con seres vivos, porque su origen puede estar en un proceso biológico o en el derivado de un proceso biológico, que cuando son aplicados en pequeñas cantidades son señales, o sea, no es un efecto cantidad, es un efecto oportunidad, afectan, modifican cómo las plantas crecen, cómo las plantas se desarrollan, es decir, cómo cambian esos estadios. Estas moléculas que dijimos que pueden ser derivadas de un microorganismo o análogas a los procesos naturales, requieren que las células vegetales las puedan percibir, tengan receptores. Si no existe esa comunicación, no existe el efecto de cambio. Y lo importante es que las plantas, una vez que lo perciben, lo toman como algo propio, es decir, algo que ya le está dando sentido y que va a desencadenar respuestas, cambios a nivel de células, tejidos, órganos, plantas, de la planta. Por lo tanto, cuando hablamos de bioestimulante, estamos hablando de oportunidad, señales y desencadenar procesos. Hasta ahí llegamos. Después vamos a ver qué es lo que pasa a nivel de cultivos. Cuando hablamos de fertilizantes biológicos o inoculantes, la gran diferencia es que estos productos contienen microorganismos vivos y que esos microorganismos vivos necesitan comunicarse, ser recibidos, proliferar, crecer, tener actividad. En el caso de los que son aplicados sobre las semillas, quedar en la rizósfera, o quedan inoculados o aplicados en el surco de siembra, quedar en la rizósfera, es decir, por donde la raíz crece, donde hay actividad biológica de las raíces. Y el objetivo principal de un fertilizante biológico o inoculante es que ese proceso, a través del cambio a nivel rizosférico, raíces, contribuya en forma directa a la nutrición, por ejemplo, fijación biológica, fijación de nitrógeno en leguminosas, o derivadas, es decir, anexas por mejoras en el crecimiento de la planta, crecimiento de las raíces, actividad de la parte aérea, que en definitiva lleva a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, es decir, crecimiento como un todo. Esas dos definiciones son importantes. ¿Por qué? Porque nos abre dos mundos. Un mundo es señales que no tienen seres vivos, pero sí tienen un origen en la biología, y seres vivos que producen señales y cuyo origen es en la naturaleza y que actúan principalmente desencadenando su funcionamiento desde las raíces. Ejemplos de composiciones, en el caso de bioestimulantes, hay muchos. Hoy estamos muy familiarizados con los extractos de algas, y ahí podemos abrir el origen, la composición, la especie. No todos funcionan por igual, pero sí sabemos que es una de las plataformas más fuertes en bioestimulantes. Aquellos también que son compuestos por aminoácidos, tanto de proteínas animales o vegetales hidrolizadas, es decir, que tienen un proceso de hidrólisis. Hormonas vegetales forman parte de una acción de estímulo, que son exógenas en este punto, al ser aplicados como estimulantes. Extractos orgánicos, extractos de ácidos húmicos, fúlbicos, es decir, de materiales, de materia orgánica en descomposición o en cambios de forma, residuos tanto de la industria pesquera, residuos de fermentaciones, de levaduras o moléculas microbianas activas, que es decir, el microorganismo produce compuestos que son percibidos por las plantas como un estímulo, pero sin presencia del microorganismo.
Eso es un bioestimulante. Fertilizantes biológicos o inoculantes, conocemos los fijadores de nitrógeno, tales como Brachyphyllum japonicum, que usamos en soja, Encifer meliloti, que usamos en alfalfa, Rhizodium leguminosarum para vicia o arveja, y aquellos que hacen promoción o mejora el crecimiento de las plantas, como los reconocidos Azospirillum, Pseudomonas y otros. Lo importante acá es, bioestimulantes son compuestos con una composición química definida, individual o combinada, sin presencia de seres vivos, y fertilizantes biológicos o inoculantes es el microorganismo que va a dar lugar al estímulo o al proceso que se desencadena a nivel de las plantas. Cuando aplicamos estos estimulantes, lo que estamos haciendo es una aplicación exógena, es decir, no estamos induciendo la producción del estimulante en la planta, sino generando el estímulo a partir del mismo en la planta, y eso va a potenciar procesos o actividades del funcionamiento vegetal. Esta definición es muy importante, porque estimular significa potenciar algo que está en funcionamiento. No se llaman resucitadores, sino que se llaman potenciadores, estimulantes. Es decir, que necesitamos que haya actividad vegetal para potenciar, para mejorar. No hay un cambio en un proceso, sino que hay una intensificación o una dirección más ágil en el proceso que estamos interviniendo. ¿Y a nivel de quién? De las células. Esto se observan mejoras en división celular, en alargamiento, en la síntesis de otros metabolitos o biomoléculas, señales que circulan en la planta y que dan lugar a cambios en otras células derivadas de ese primer estímulo, concentraciones en la clorofila que derivan después en tasas de fotosíntesis, mantenimiento de la tasa fotosintética, en definitiva en crecimiento y desarrollo de las plantas. Algo también para recordar es que son señales y como tales sus efectos son pequeños y su reproducibilidad es variada, es decir, no siempre hay consistencia, porque lo que estamos viendo es consistencia a nivel celular, pero manifestaciones en otros órganos llevan a desvíos en interacción con el ambiente. Desvíos no significan efectos negativos, sino ajustes ambientales. Y eso conduce a, atención, que es difícil, la estadística sobre este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque estamos interviniendo en distintos planos en forma simultánea, con un plano mayor, que es el ambiente, que el ambiente también emite constantemente señales. En este momento, las hojas que están expuestas al sol perciben cierta radiación, cierta temperatura, y las hojas que están expuestas hacia la sombra del canopio perciben otras señales, y ambas se ajustan. Y eso ocurre en forma permanente. El viento, la humedad, la presencia de un insecto. Por lo tanto, son señales que van interfiriendo en estos procesos. Dijimos que los estimulantes se pueden aplicar tanto en tratamientos de semillas, en el surco de siembra o de aplicación foliar, para lo cual siempre hay ejemplos, siempre hay efectos, lo podemos ver a nivel de laboratorio, en ensayos de tratamientos de semillas, de enriquecimiento de las macetas o de los puntos de crecimiento o de aplicación a nivel de lotes, y en las aplicaciones foliares o los asperjados en cobertura con contacto directo sobre principalmente hojas o meristemas. El punto de discusión, y ustedes están diciendo, ya llevamos, no sé, varios minutos de conversar sobre qué son y por dónde funcionan y por dónde andan, pero yo no siembro células, sino que siembro cultivos o cosecho cultivos, es entender que estos cambios que ocurren a nivel de células vegetales necesitan reflejarse en crecimiento de las plantas en una forma tal que modifiquen el funcionamiento y el resultado del cultivo, es decir, que tengan un efecto donde a nosotros nos interesa que ocurra. Entonces yo los invito a que hagamos un pequeño paréntesis. Sé que es difícil cuando estamos en salas tan amplias y simultáneas. Hola Pablo, ¿cómo andás? Ahí, al fondo te vi. Pero prestemos la atención a esto. Esto es un mapa metabólico de una célula.
es a propósito, para que veamos la cantidad de procesos que ocurren simultáneamente, y los que estudiamos agronomía y cursamos bioquímica y tuvimos que hacer estos mapas metabólicos, nos acordamos que ocurren muchos procesos en forma simultánea. Cuando aplicamos un estimulante, lo que estamos haciendo es poner un dedo, un punto, en parte de ese gran proceso de simultáneo de procesos a nivel celular. Ese es un factor externo. Percibimos una señal. Esa señal, sin duda, que va a generar cambios en las moléculas y las células, porque lo estamos haciendo. Pero, en la medida que avanzamos, la célula vegetal no es lo mismo que un tejido, ese tejido no es lo mismo que el órgano donde está el tejido, ese órgano no es lo mismo que una planta, y nosotros cultivamos y hacemos poblaciones o cultivos. Es decir, tenemos una serie de pasos en los cuales estamos interviniendo, y esos pasos que están interviniendo, cada momento perciben más señales en forma simultánea. Con esto, lo que quiero recomendarles es no dejar de trabajar en la validación. ¿De qué? ¿Del proceso que ocurre y que sabemos que va a estar ocurriendo? No, eso ya está validado. Una vez que recibimos un estimulante en el campo, nuestra validación es a nivel de poblaciones y ecosistemas. Y como bien lo explicaba Gustavo en la parte de nutrición, escenarios por estrés hídrico, por temperatura, por manejo de nutrientes, la interacción con genotipos. Es decir, hay una situación muy compleja que, bien utilizada, sobreexpresa estos cambios, y desconocida nos genera un signo de pregunta. Por lo tanto, necesitamos validar. ¿Qué es lo que vamos a hablar de trigo? Hasta ahora no hablé nada de cultivos de invierno. Solamente acordarnos que a lo largo del ciclo del cultivo ocurren diferentes cambios que algunos percibimos, esos cambios son visibles, vemos la aparición de hojas, de macollos, y otros que son microscópicos, que cuando son visibles ya llegamos tarde, porque cuando vemos una espiga ya está definido el tamaño y el número de granos y el tamaño de los granos, pero sabemos que si hubiésemos intervenido antes, hubiésemos logrado mejorar esa fijación, y reconocer que en todo ese proceso de las etapas de generación del rendimiento, la intervención con un estimulante exógeno, es decir, un producto, le estamos sumando una señal más, estamos reforzándole algo más al cultivo. ¿Para qué? Para mejorar su crecimiento. Por eso es tan importante discutir la oportunidad en cuanto al momento en el cual queremos ver ese cambio a nivel celular y cómo se refleja en los cultivos. Para compartirles algunos ejemplos, la primera pregunta, hace muchos años que lo venimos estudiando y les muestro los resultados que hicimos aquí en la Facultad de Agronomía en Santa Rosa el año pasado, donde estamos estudiando el efecto sobre los cambios que hay en los componentes del crecimiento de cultivos de trigo ante la aplicación de tratamientos biológicos o de tratamientos con estimulantes. Biológicos, es decir, hay microorganismos; estimulantes, no hay microorganismos. Cada uno de estos tiene un promedio de distintos microorganismos, para no hablar de tal o cual. Lo mismo que estimulantes, para no hablar de tal o cual, hay varios. Todos aplicados en tratamiento de semillas. Vamos a ir al final del cuento, qué es lo que vimos, y que biológicos o estimulantes mejoran la producción con respecto, al menos en el escenario del año pasado, mejoraron la producción con respecto al control de no uso, en ambientes no limitados en nutrientes, y una condición relativamente favorable en humedad, no tan favorable en temperaturas. Y que el componente de rendimiento más fuertemente modificado fue la generación del número de granos. También observamos que tanto uno como otro, estimulantes o biológicos, lo que mayor efecto tenían era mantener la actividad fotosintética durante la etapa de llenado, es decir, acompañar esa mejor formación del número de granos y acceder a tener mayor fuente, captura de radiación, para sostener el rendimiento, sostener la formación de granos, y eso hizo que no tuviéramos el efecto de dilución que mostraba Gustavo. Mejoramos la producción, si no somos cuidadosos podemos tener pérdidas en la concentración de proteínas.
sea que el crecimiento es un crecimiento integral. Martín, 5 minutos, por favor. Gracias. Ok, gracias. Dentro de este punto, vamos a ver rápidamente, sabemos que Azospirillum es un microorganismo que sin dudas contribuye en la parte biológica con mejoras de rendimiento. Estos son datos de 297 estudios en Argentina. Esos 297 estudios ampliados a 600 en 15 años nos muestran que tratar las semillas con Azospirillum, enriquecer la rizósfera, significa el 6% de mejora en la producción, o el 6% de la respuesta esperable. Y eso se da en distintas regiones. Acá son 70 casos en el sudeste de Buenos Aires, que prácticamente independientemente del ambiente o condición de producción, hay una mejora productiva, hay una explicación. Mejoramos el ambiente biológico rizoférico, mejoramos la productividad. Eso es importante, pero si empezamos a revisar, vamos a ver que las tendencias es a mejor condición productiva mejora. Los estimulantes estimulan, no corrigen. ¿Qué pasa desde el lado de la nutrición? Estos son resultados de varios estudios, donde lo que estuvimos analizando fue en qué medida ese Azospirillum interactuaba con la nutrición. No sustituyen, lo que hacen es mejoran. ¿Y qué mejoraron? La eficiencia de uso. Fíjense que casi duplicamos la eficiencia de uso del fósforo en el caso de tratamientos de semillas con Azospirillum. Hasta acá era la parte conocida. Microorganismos que están en la rizosfera, si los logramos incorporar antes que el cultivo empiece a desarrollarse, anticipamos su beneficio. ¿Qué pasa con los metabolitos? Esto es nuevo. O sea, los estimulantes, ¿qué hacen? ¿Por qué? Porque hasta ahora eran microorganismos que acompañan. El estimulante es una señal. Esto es un trabajo hecho en laboratorio, donde trabajamos con un metabolito que participa de la incorporación del carbono y del nitrógeno, sincroniza fotosíntesis e ingreso de nitrógeno en la planta, o movilización de nitrógeno en las reservas, y lo que veíamos era que mejoramos la biomasa de las radículas, que mejorábamos el momento de la emergencia, o sea, anticipamos la emergencia, eso a nivel de laboratorio, con mucha consistencia, y llevado a condiciones de campo, ese mismo tratamiento explicaba visualmente y cuantitativamente mejoras en implantación. En distintos lugares, esa mejora en implantación, sobre 22 sitios en 2 condiciones de campaña, explicaron respuestas. Pero lo más importante es lo mismo que habíamos visto con Azospirillum. Fíjense que si bien son respuestas que siguen estadísticamente un comportamiento paralelo, es decir, independiente de la productividad del sitio, tienden a mostrar una mayor contribución en la medida que vamos hacia ambientes de mejoras de producción. En otras palabras, de nuevo, estimulan, mejoran un proceso que ocurre con anticipación a su aplicación, es decir, que potencian. Esa potencia llevó a mejoras en el número de granos. Ese mismo metabolito estudiado el año pasado nos dio respuesta del 10% en el número de granos, que es lo que explica esa mejora del 9% en rendimiento, que no es a la aplicación solamente sobre semillas. Acá trabajamos con otro metabolito, eso ya es un trabajo histórico, hicimos hace unos 20 años, con estimulantes que hoy estamos encontrando nuevamente en nuestro mercado, donde independientemente del nivel de fertilización e independientemente de la fertilidad, esto es materia orgánica es condición de productividad del sitio, de trigo en la pampa arenosa, hay respuestas a la aplicación foliar. ¿En qué estadio? Z23. Estamos en pleno inicio de macollaje. Es decir, el cultivo está en su etapa de implantación, está anticipándose la formación del número de granos. Si llegamos tarde, lo que vamos a hacer es mejorar el crecimiento en algo que aporta menos a nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es consolidar la formación del rendimiento a través del número de granos. Coincidentemente con ese estudio, en parte estudios hechos en Tres Arroyos, en cebada, sobre ambientes estresados. ¿Estresados con qué? Con aplicaciones de herbicidas, entonces, que han disminuido el crecimiento. Fíjense que la aplicación de los estimulantes foliares aplicados de vuelta en estadios tempranos, esto es crecimiento comparado al control,
en presencia de el control con herbicida con respecto a la evolución del crecimiento. Cuando aplicamos el estimulante mejora el crecimiento con respecto a los tratamientos con herbicida. Es decir, mejoramos crecimiento, pero no lo suficiente como para corregir por encima de lo que hubiésemos observado en la formación del rendimiento. Es decir, que el efecto es instantáneo. Lo que estamos observando con este tipo de estudios es que podemos mejorar la condición de crecimiento, pero no superar una condición de estrés que permanezca en el tiempo o que se va a revertir con la evolución con el tiempo. Estas líneas de manejo de estimulantes ante condiciones de estrés significa frenar crecimiento, es la línea en la cual más estamos intensificando nuestros trabajos. A modo de síntesis, para que los organizadores no se pongan nerviosos, y comentarios finales, un par de consideraciones. Primero, que tanto bioestimulantes como fertilizantes biológicos generan cambios de metabolismo, de funcionamiento. Y ese cambio es mejorar o potenciar procesos funcionales activos. No resucitan, sino que mejoran. Estos cambios, en algunas situaciones, llegan a ser cambios en mejoras de producción. No siempre. De ahí está la importancia de la oportunidad y dónde se consolida esa contribución. Y que esos resultados van a depender de interacciones con el ambiente, de otras señales que están ocurriendo de forma simultánea. Por lo tanto, la validación de los estimulantes y su contribución es sobre qué componente de rendimiento estoy trabajando, más que qué composición tiene el estimulante en sí mismo, y bajo qué condiciones de crecimiento lo estoy exponiendo, más que la universalidad de la especie. Respuesta de inoculantes bioestimulantes en trigo hay. Lo importante es sectorizarla sobre qué componente del rendimiento y sobre qué región. Por lo tanto, para decidir su uso, es importante cuantificar la condición de producción. Hay una interacción sitio por manejo que no podemos ignorar. No es la respuesta del trigo, es la respuesta de este componente del rendimiento del trigo en esta condición de manejo. Es de ahí que el desafío en el cual nos estamos embarcando es escalar, aumentar esos cambios que vemos a nivel celular o en condiciones aisladas a los componentes del rendimiento, tal de cuantificar, traer números en cuánto aportan a la producción. ¿Sabemos que lo aportan? Sí. Lo que nos falta es ver con qué variabilidad, sobre qué componente, y eso lleva a la importancia y la necesidad de intensificar su validación a nivel de cultivos. Muchísimas gracias y pasamos creo que a las preguntas. Hola Martín, bueno, Martín y Gustavo, muchas gracias por la presentación. Están llegando muchas preguntas, vamos a tratar de hacerlas en el tiempo limitado que tenemos. Así que arranco con Gustavo. Acá hay una pregunta que dice, en el gráfico de cómo calcular la dosis óptima económica de nitrógeno, mostró solo cebada, para trigo, ¿es igual la gráfica? Bueno, yo mostré en primer lugar un ajuste, digamos, que en una función puesta en la misma, digamos, en el mismo gráfico, donde con puntos de color azul y amarillo estaban los ajustes que tenemos para norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe para los dos cultivos. No, la realidad es que son umbrales bastante parecidos, porque son cultivos, digamos, que tienen funcionamientos parecidos, que copian el ambiente de una manera también parecida y que sobre todo han tenido una ganancia de rendimiento en los últimos 5 a 10 años también bastante similar, digamos, ¿no? El factor que más influye en la dosis óptima económica es el rendimiento, ¿eh? Y por lo tanto la demanda. Los nutrientes móviles dependen de la demanda, sobre todo el plató de nitrógeno. Entonces, al tener productividades parecidas, digamos, nosotros también ajustan a umbrales que son relativamente similares. Gracias, Gustavo. Tratemos de ser bien concisos, así hacemos un ping-pong rápido porque hay muchas preguntas que están llegando. Una general, Martín, dice, ¿podría estimar qué porcentaje de los trigos se trata con fertilizantes biológicos y cuántos con bioestimulantes? Pregunta Eduardo. Poquísimo.
vamos a hacer la comparación rápida con soja. Soja se inocula entre el 75 y el 80% de los cultivos de soja en todo el país. En trigo, si llegamos al 5%, ese es un valor muy alto. Y estimulantes menos aún. Gracias, Martín. Gustavo, esta es una pregunta de Santiago. Dice, ¿puede existir respuesta a la fertilización de urea con azufre? Por ejemplo, dice urea azul, 41% de nitrógeno, 5% de azufre, en suelos bien provistos de azufre con 35 ppm. Dice, o sea, si el azufre en definitiva puede aportar algo de rendimiento con estos valores altos de azufre. Yo decía que los sulfatos son solamente un componente, una especie de foto, pero la provisión del sistema depende más que nada del potencial de mineralización que tiene esos suelos, ¿eh? Si bien como un indicador general nosotros nos dice que entre 35 y 40 kilos de azufre, suelo más fertilizante, en general llegarían a satisfacer las necesidades del cultivo, creo que es un indicador limitado para predecir la potencialidad de respuesta del trigo y de la soja de segunda. Entonces, habría que complementarlo con otros indicadores, digamos, que sobre todo estimen el potencial de mineralización del sitio. Gracias, Gustavo. Martín, te hago dos preguntas en una acá. Dice, ¿cuál es el mecanismo que se estimularía con los bioestimulantes a base de extracto de algas? Y te la completo, dice, ¿la aplicación de bioestimulantes a base de hormonas de crecimiento funcionan mejor que los que no poseen estas hormonas de crecimiento? La respuesta es para ambas, tanto extracto de algas como hormonas, lo que son señales que van a intervenir en el crecimiento de la planta. Los extractos de algas en su composición tienen estimulantes que van a desencadenar procesos principalmente de señalización fisiológica, y esa señalización fisiológica es muy similar al desencadenante de hormonas. Por lo tanto, ¿cuál es el mecanismo específico? A nivel celular lo podemos aislar. A nivel de cultivo, principalmente es equivalente a un efecto hormonal. En cuanto a las hormonas, hormonal que termina en mejoras ligadas a fotosíntesis, principalmente. Pero acuérdense la distancia entre la célula y el órgano y el cultivo. Entonces, en ese camino, su efecto inicial se va diluyendo. En cuanto a la parte de las hormonas, si son mejores o peores, de nuevo, es una cuestión de desbalances. La planta tiene muchísimos más mecanismos, está preparada para ajustarse al ambiente. Estamos hablando de componentes de regulación múltiple. Es equivalente a lo que hace el mejoramiento genético. Entonces nosotros lo que hacemos es una pequeña intervención, es un toque para corregir una dirección momentánea que se va a traducir ante el crecimiento. Le estamos diciendo a la planta, lo que estás percibiendo en este momento, no te preocupes, porque se va a superar. La planta lee el pasado, no tiene posibilidad de ver el futuro. Por lo tanto, el balance hormonal no es ni mejor ni peor que el análisis de las algas. Por eso en las conclusiones les dije, hay que revisar no tanto las composiciones, sino los cambios sobre los componentes de rendimiento que nos interesa trabajar. Los fisiólogos de planta discutirán sobre los mecanismos de la fisiología. Nosotros como agrónomos hablaremos de la formación del rendimiento. Ambos llegan a lo mismo. Gracias, Martín. Para Gustavo, bueno, acá hay una respuesta que dice, una pregunta muy rápida de Juan. Dice, ¿cómo se llama el simulador utilizado al principio de su presentación? Entiendo que es el triguero. Exactamente, es el triguero, okay, que es un modelo que tiene precargadas las corridas del DISAT. Cuando nosotros lo llamamos, nos muestra distintos escenarios. Perfecto. Dice, sigo con otra pregunta de Juan. Dice, en lotes con carbonatos de calcio en superficie, ¿podemos tener bloqueo del azufre o del zinc por cambio en el pH? En mayor medida, un ambiente que tenga carbonato de calcio en superficie es un ambiente de baja productividad. Para empezar a caracterizarlo, donde no solamente va a tener componentes de deficiencia química, sino también física. Por ejemplo, el drenaje siempre va a ser muy limitado. Dentro de ello, la competencia va a ser mayor, digamos, con un catión, ¿no es cierto? Porque un carbonato de calcio tiene calcio libre, entonces un nutriente de alta movilidad como el azufre se va a ver menos afectado.
Mientras que el zinc, sí, claramente, el zinc y el resto de los cationes, como pueden llegar a ser magnesio, hierro, manganeso, o sea, incluso micronutrientes que habitualmente no son deficitarios en nuestros suelos, van a estar poco disponibles y por lo tanto es probable que el cultivo muestre una deficiencia. Gustavo, ya que estás, tengo allí a mano una pregunta de Nicolás cortita. Dice, ¿podría brevemente ampliar si hay mejora en la o cómo sería la deficiencia de zinc? ¿Cómo corregir esta deficiencia de zinc usando quelatos versus otras fuentes? Bueno, los quelatos son, ¿el quelato qué es? Es una cadena carbonada de origen orgánico que protege a un catión y neutraliza sus cargas. En general, la pared celular tiene cargas negativas. Cuando nosotros aplicamos, por ejemplo, un zinc foliar como una sal, lo más probable es que quede entrampado en la superficie y no sea absorbido por parte de la planta. El uso entonces de esas fuentes de calidad mejorada, con las cargas neutralizadas, es sobre todo importante en las aplicaciones foliares. Cuando hacemos tratamientos de semilla o tratamientos al suelo, en general nos conviene usar mayores cantidades, pero de una fuente más simple, como puede ser un óxido de zinc, un sulfato de zinc, porque en definitiva se va a desdoblar y la raíz lo va a absorber, digamos, censando la concentración que encuentre de ese elemento en el suelo. En cambio, por vía foliar, digamos, la planta del área foliar no está preparada para la absorción de soluciones. La lámina foliar, fisiológicamente, se ha desarrollado para digamos, la captura de luz y el intercambio gaseoso. Cuando nosotros queremos introducir una solución de cualquier cosa, es como que tenemos que engañar a esa pared celular, a la membrana, y digamos, pasar las distintas barreras que la planta, que la lámina tiene para prevenir la desecación. Entonces ahí sí la calidad de la fuente es muy importante. Un quelato, una fuente quelatada, en general va a tener concentraciones relativamente bajas, pero una muy alta eficiencia de absorción. Entonces son fuentes muy utilizadas, digamos, para la aplicación foliar. Hoy en día se está trabajando en qué, digamos, en algo más avanzado todavía, que son las nanopartículas, que tienen un tamaño extremadamente pequeño, son muy reactivas y que por lo tanto atraviesan los canales intercelulares de la pared y las cargas de la membrana con mayor facilidad todavía. Gracias, Gustavo. Hay un montón de preguntas. Tengo 30 segundos para la última de Martín. Hay como 4 o 5 preguntas para Martín. Voy a elegir una de ellas. Nicolás pregunta aquí, dice, ¿puede ser que una mejora en la cobertura de suelo por adición de bioestimulantes genere más consumo de agua y menor rendimiento en un año seco, entonces? No, son dos cosas distintas. ¿Por qué? Entiendo que lo que está preguntando Nicolás es que genera más biomasa, esa biomasa consume agua y en un año seco puede ser que en periodo crítico esté más deficiente el cultivo. Mira, justamente los cultivos de invierno tienen una particularidad sumamente interesante y abundan los trabajos hechos acá en esta región semiárida, donde ese crecimiento inicial más favorable no se repercute en mayor consumo de agua en forma significativa que no se recupere en etapas posteriores. ¿Por qué? Porque durante el invierno la pérdida de humedad la transpiración es mucho menor. De ahí que el manejo de la fertilización. O sea, ¿por qué Gustavo explicaba la importancia de la fertilización de base? Esa fertilización de base es mucho más enérgica que un cambio por un estimulante. El estimulante lo que está dando es una señal de crecimiento, difícilmente de aumento de biomasa significativo. Lo que sí hace funcionalidad y efectividad. Así que no lo asociaría con eso. Lo que sí asociaría es mejor preparación para tolerar estrés, que es lo que vimos el año pasado. Fíjense que si en la figura de la comparación de los dos tratamientos veíamos mejor sostenimiento del llenado, a pesar de haber visto cambios moderados en crecimiento. Gracias, Martín. Gracias, Gustavo. Luego les pasaré varias preguntas que quedaron aquí. Y Dale. Bueno, ahora le paso a Paul la posta. Muchísimas gracias, Gustavo y Martín. El tiempo es tirano y esto es tiempo real, es televisión en vivo, ya nos pasamos un poco, así que vamos derechito, agradeciéndoles a ustedes por su participación y les pedimos a quienes nos están viendo del otro lado de la pantalla
que en 10 minutos volvemos, estiremos las piernas, ensillemos el mate y sigamos adelante en este A Todo Trigo 2021, que ya vamos a entrar en el tramo final de esta segunda mañana. Muchísimas gracias a todos.